Llevé mi coche al taller un lunes por la mañana como había hecho cientos de veces. 2 horas después, Ramón me llamó con una voz que nunca le había escuchado en 8 años. Me pidió que fuera solo, sin avisar a mi esposa. Cuando llegué y cerró la puerta con el trinco, me llevó hasta el maletero abierto y me mostró algo pegado en la chapa interior. Un dispositivo negro, del tamaño de una caja de cerillas. Y me dijo algo que tardé días en terminar de procesar. Esto lo pusieron esta mañana, don Carlos. Alguien sabe exactamente a dónde va usted cada día. Si nunca has visto un canal como este, te digo algo antes de continuar. No te vayas. La historia que estás a punto de escuchar tiene una vuelta de tuerca que muy poca gente ve venir. Me llamo Carlos Esteban Valverde Fuentes. Tengo 53 años. Trabajo como inspector de tributos en la Agencia Tributaria de Sevilla desde hace 26 años y llevo casado con Sonsoles Aguirre Montalbán 24 años, 3 meses y 11 días. Lo digo con esa precisión no porque sea un hombre sentimental que cuenta los días de su matrimonio. Lo digo porque cuando todo se derrumbó, esa cifra fue lo primero que calculé. Necesitaba saber exactamente cuánto tiempo había durado la mentira. Pero para entender lo que encontré en ese maletero, necesito contarte quién era yo antes de ese lunes de octubre. ¿Quién era la familia que había construido? ¿Qué significaba ese taller en el barrio de Triana para un hombre como yo? Llevo el coche a la oficina Pedrosa desde hace 8 años. No porque sea el taller más barato ni el más moderno. Hay talleres nuevos a 3 manzanas de mi casa con diagnóstico por ordenador y recepcionista en la puerta. Ramón Pedrosa Ortiz tiene 58 años, una fosa de aceite que data de los años 80 y una pizarra en la pared donde anota los trabajos con tiza. Fui a él la primera vez porque un vecino me lo recomendó cuando el alternador del Laguna empezó a dar problemas. Y me quedé porque Ramón es de los pocos hombres que conozco que te dice la verdad aunque no sea la que quieres escuchar. Una vez le llevé el coche convencido de que necesitaba cambiar el embrague. Me llamó por la tarde y me dijo: «Don Carlos, el embrague está bien. Lo que tiene es una varilla del acelerador un poco floja. Son 40 euros, no 700. Un hombre así no se suelta. Ese lunes de octubre salí de casa a las 8 menos cuarto. Sonsoles todavía dormía. Dejé el coche en el taller a las 8:30, le di las llaves a Ramón, le dije que tenía un ruido extraño en la parte trasera cuando frenaba en cuesta y me fui al trabajo en el metro. Era una mañana fría y gris, con ese viento húmedo que baja por el Guadalquivir en otoño y te mete el frío hasta los huesos aunque lleves abrigo. Me acuerdo del viento porque me acuerdo de todo lo de ese día. Cuando algo te cambia la vida entera, la memoria graba hasta los detalles que no tienen ninguna importancia. Llegué a la oficina a las 9 menos 10. Tenía una revisión de expedientes programada para la mañana y una reunión interna a las 12. Nada fuera de lo habitual. Me senté en mi mesa, encendí el ordenador, pedí el primer café del día a la máquina del pasillo y empecé a trabajar. A las 10:20 sonó el teléfono. Era Ramón. Su voz no era la de siempre. Ramón habla con esa cadencia pausada de hombre de barrio que no tiene prisa para nada, que mide las palabras porque sabe que las palabras pesan. Pero esa mañana había algo distinto, una contención, como cuando alguien ha decidido lo que va a decir antes de marcar el número y necesita que la voz no le delate. «Don Carlos, tengo que pedirle algo raro». Le dije que me dijera: «Venga al taller», pero solo, sin avisar a su esposa. Me quedé en silencio 3 segundos. En mi trabajo aprendes a leer los silencios tanto como las palabras. Aprendes que hay cosas que la gente no dice directamente y que sin embargo están ahí, flotando entre las frases. Lo que Ramón no estaba diciendo en ese momento era más grande que lo que decía. Le pregunté qué había pasado. «Cuando llegue se lo explico, pero venga solo, don Carlos. Es importante». Colgué. Me quedé mirando el teléfono un momento. Luego me levanté, me puse el abrigo, le dije a mi compañera Dolores que tenía que salir un momento por un asunto personal y bajé las escaleras en lugar de esperar al ascensor. Tardé 20 minutos en llegar al taller caminando. No cogí el metro. Necesitaba ese tiempo para pensar, aunque lo cierto es que no pensé nada concreto.
Solo caminé con una sensación extraña en el pecho que no sabría definir bien. No era miedo exactamente. Era algo más parecido a la sensación que tengo cuando reviso un expediente y sé que hay algo que no cuadra, pero todavía no he encontrado dónde. Cuando llegué a la oficina Pedrosa, Ramón estaba en la puerta. Miró a ambos lados de la calle antes de hacerme pasar. Cerró la puerta con el trinco. No estaba encendida ninguna radio, que es rara en Ramón porque él siempre tiene la radio puesta mientras trabaja. El taller olía a aceite y a metal frío, como siempre. El Laguna estaba levantado en el elevador. Ramón no dijo nada. Me hizo una señal con la cabeza y caminó hacia el coche. Bajó el elevador hasta que el maletero quedó a la altura de nuestros ojos. Lo abrió y me señaló la chapa interior del lado izquierdo, cerca de la bisagra. Lo vi de inmediato. Un dispositivo negro, rectangular, pequeño, pegado con un imán a la chapa, discreto hasta el punto de que si no lo buscas, no lo ves. Pero si lo buscas, está ahí con una claridad que te revuelve el estómago. Me quedé parado. El ventilador del fondo del taller trabajaba con ese ruido monótono de siempre. Afuera pasó un coche. Adentro no había ningún otro sonido. Lo encontré cuando fui a revisar el ruido que me comentó, dijo Ramón en voz baja. No es de aquí, don Carlos. Nadie de este taller ha tocado ese maletero. Esto lo pusieron esta mañana antes de que usted llegara, o anoche, pero es reciente, porque la batería de estos aparatos no dura más de 2 o 3 días y está con carga completa. Le pregunté cómo sabía lo que era. Porque he visto uno antes. Hace años un cliente me trajo el coche diciendo que su exmujer lo seguía. Tenía exactamente esto. Un localizador GPS. Sabe dónde está usted en todo momento. Sabe a dónde va, a qué hora sale, qué ruta toma. Todo. Seguí mirando el dispositivo sin tocarlo. En 26 años de inspecciones tributarias he aprendido que la evidencia no se toca hasta que sabes exactamente qué vas a hacer con ella. Eso no lo piensas conscientemente. Es un reflejo. ¿Por qué no llamó a la policía?, le pregunté. Ramón tardó un segundo en responder. Porque no sé lo que hay detrás de esto. Y si hay algo malo detrás, prefería que lo supiera usted primero antes que nadie. Eso me dijo Ramón Pedrosa Ortiz ese lunes de octubre. Un hombre que ajusta embragues y cambia aceites, que anota los trabajos en una pizarra con tiza, que nunca me cobró lo que no debía cobrarme. Me dijo eso, y yo entendí que la lealtad no siempre viene de donde uno espera encontrarla. Cerré el maletero despacio, me apoyé contra el lateral del coche y miré el suelo del taller durante unos segundos. El aceite dejaba manchas oscuras e irregulares sobre el hormigón. Me fijé en eso, en ese detalle completamente absurdo e irrelevante. Cuando el cerebro no puede procesar lo grande, se aferra a lo pequeño. Alguien sabía exactamente dónde iba yo cada día. Alguien había necesitado saberlo. Alguien había tenido acceso al coche. El Laguna dormía en el garaje de mi casa, en el garaje al que solo entraban Sonsoles y yo. No dije nada de eso en voz alta. No había nada que decir todavía. Solo había una certeza pequeña y fría que se instaló en algún lugar del pecho y no se movió de ahí en los días que siguieron. Algo llevaba tiempo ocurriendo a mi alrededor y yo no había visto nada. Le pedí a Ramón que no tocara el dispositivo. Le pedí que guardara el coche hasta que yo le dijera. Le dije que le explicaría cuando pudiera. Él asintió sin hacer más preguntas. Eso también es Ramón. Salí del taller a las 11 menos cuarto. Volví al trabajo andando por el mismo camino, con el mismo viento húmedo del Guadalquivir en la cara. Llegué, saludé a Dolores, me senté en mi mesa y terminé la revisión de expedientes que había dejado a medias. Y durante todo ese tiempo, una sola pregunta giraba en mi cabeza sin que pudiera detenerla. ¿Quién necesitaba saber exactamente a dónde iba yo cada día? El primer sueldo que cobré en Sevilla llegó un viernes de febrero de 1995. 116,000 pesetas. Lo recuerdo porque fui directo desde la oficina a una cabina telefónica de la calle Sierpes y llamé a mi madre para decírselo. Ella lloró. Yo no lloré, pero estuve cerca. Había llegado a Sevilla 3 semanas antes en el tren de la mañana desde Jaén,
con una maleta mediana, una carpeta con la carta de nombramiento y la dirección de una pensión en el barrio de Los Remedios que me había recomendado un compañero de oposiciones. La pensión olía a humedad y a col hervida. La cama tenía un somier que crujía con cualquier movimiento, y la ventana daba a un patio interior donde un vecino escuchaba coplas hasta las 11 de la noche. Dormí allí 4 meses. Fueron 4 meses perfectamente felices. Conocí a Sonsoles Aguirre Montalbán en septiembre de ese mismo año, en una reunión de antiguos alumnos de la Facultad de Derecho de Granada, a la que fui sin ganas, convencido por un amigo que al final no apareció. Sonsoles estudiaba magisterio. Tenía 29 años, el cabello oscuro recogido en una trenza larga y una forma de escuchar que me desconcertó desde el primer momento. No interrumpía. No preparaba su siguiente frase mientras tú hablabas. Te miraba y escuchaba de verdad. Y eso en una persona de 29 años no es tan común como debería ser. Hablamos durante 2 horas seguidas aquella noche. Cuando nos despedimos en la puerta del local, le pedí el teléfono. Ella me lo dio escrito en el dorso de una servilleta de papel. La servilleta la guardé en el bolsillo del pantalón y cuando llegué a casa la puse encima de la mesilla. La mañana siguiente seguía ahí. La volví a leer antes de llamar, como si el número fuera a haber cambiado durante la noche. Nos casamos 4 años después, en junio de 1999. Una boda pequeña en Jaén, con las familias y 4 amigos de cada lado. Sonsoles llevaba un vestido blanco liso, sin adornos, que era exactamente como ella, sin excesos, sin nada que no tuviera una razón de estar ahí. Yo llevaba el único traje oscuro que tenía, que había comprado en las rebajas de enero y que me quedaba ligeramente ancho de hombros. Mi madre me dijo esa mañana que estaba muy guapo. Las madres siempre dicen eso. Compramos el piso de Los Remedios ese mismo año con una hipoteca a 18 años. 104 metros cuadrados en un cuarto piso, sin ascensor, que a Sonsoles le pareció perfecto desde el primer día. El fin de semana que nos mudamos, ella colgó unas cortinas amarillas en la ventana de la cocina. Cortinas amarillas en una cocina que daba a un callejón estrecho donde apenas entraba el sol. Le dije que con esas cortinas y esa orientación íbamos a necesitar la luz artificial hasta en verano. Ella me respondió que el amarillo lo resolvía todo. Discutí ese punto durante exactamente 30 segundos y luego me rendí, porque tenía razón en las cosas importantes y aprendí pronto que no valía la pena gastar energía en las que no lo eran. Rodrigo nació en abril de 1998, antes de la boda. No estaba planeado, pero tampoco nos pilló sin recursos para asimilarlo. Recuerdo la sala de espera del hospital. Recuerdo que tenía en el bolsillo una moneda de 100 pesetas que no dejé de girar entre los dedos durante las 3 horas que duró el parto. No soy hombre de gestos nerviosos, nunca lo he sido, pero esa moneda me salvó esa tarde. Cuando la enfermera salió y me dijo que todo había ido bien, que madre e hijo estaban perfectamente, tuve que soltar la moneda porque tenía la palma de la mano completamente enrojecida de tanto apretarla. La dejé en el alféizar de la ventana de la sala de espera. No sé por qué. Supongo que quería dejar algo en ese lugar. Sonsoles era maestra de primaria en un colegio concertado del barrio de Nervión. Era buena en su trabajo, de eso estoy seguro. Los años que estuvo dando clases, los padres de sus alumnos pedían expresamente que sus hijos fueran a su clase. Hay maestros que enseñan materias y hay maestros que enseñan a los niños a entender el mundo. Sonsoles era de los segundos. En 2019 pidió una excedencia voluntaria. Dijo que llevaba 20 años en el aula y necesitaba tiempo para respirar. Yo lo entendí. Nunca le pregunté si pensaba volver. Los primeros 15 años de matrimonio fueron exactamente lo que habíamos acordado construir. No una vida de grandes gestos ni de momentos de película, una vida sólida. Sonsoles enseñaba, yo inspeccionaba, Rodrigo crecía. Los veranos íbamos a la sierra 3 semanas. Los diciembres a Jaén con mi madre. Los domingos había cocido en la olla grande que Sonsoles había heredado de su abuela. El piso de Los Remedios acumulaba el peso tranquilo de los años, y eso se notaba en cómo crujía el parqué de la entrada
y en la marca que dejaba siempre la puerta del dormitorio en la pared, si no la cerrabas despacio. Hubo un momento en esos años que no he olvidado nunca. Fue en el otoño de 2003. Llevaba semanas trabajando en un expediente de inspección que se estaba complicando de una manera que no había previsto. Una empresa del sector de la construcción con una contabilidad tan bien maquillada que a primera vista era imposible distinguir lo irregular de lo correcto. Mi jefe empezaba a perder la paciencia. Yo empezaba a dudar de mi propio criterio, que es lo peor que le puede pasar a un inspector. Una noche llegué a casa derrotado y se lo conté a Sonsoles con más detalle del que solía. Ella escuchó todo sin interrumpir, como siempre. Cuando terminé se levantó, fue al dormitorio, volvió con el maletín donde yo guardaba los expedientes en borrador y se sentó a la mesa de la cocina. «Enséñame cómo funciona», me dijo. Le expliqué la estructura durante una hora. Ella hacía preguntas concretas, sin pretender entender lo que no entendía, señalando solo lo que veía. La segunda noche encontró la inconsistencia. Una transferencia entre filiales que aparecía contabilizada en 2 ejercicios distintos con diferente denominación. Un error deliberado diseñado para confundir, pero que Sonsoles detectó precisamente porque no tenía los prejuicios técnicos que yo ya había acumulado. El expediente se resolvió favorablemente 3 semanas después. Nunca se lo dije a mi jefe, que pensó que había sido un trabajo exclusivamente mío. A Sonsoles nunca le importó el reconocimiento. Rodrigo estudió Derecho en la Universidad de Sevilla. Terminó en 2022 con un expediente decente, no brillante. En 2023 consiguió plaza en un despacho de Málaga como abogado en prácticas, una ciudad que le gustaba desde que fuimos allí de vacaciones cuando tenía 12 años. Yo le pagaba el alquiler del apartamento, 650 euros al mes. Le tenía vinculada una tarjeta a mi cuenta para gastos corrientes. Le pagaba el seguro del coche, 240 euros al año. Lo hacía sin que me lo pidiera con insistencia, porque era mi hijo y estaba empezando, y porque creía que darle ese respaldo era la forma más concreta de decirle que contaba conmigo. Eso creía. Sonsoles tenía una costumbre que llevaba años siendo parte del ritmo de nuestra casa. Todos los domingos por la noche, después de cenar, se sentaba en la silla del estudio con mi agenda de la semana y la revisaba. Reorganizaba los compromisos si alguno se solapaba, marcaba los días que yo tenía inspecciones fuera de la ciudad, anotaba en un post-it amarillo los recados que me había pedido que hiciera durante la semana y los pegaba en la primera página. Era un gesto que había empezado años atrás cuando yo llegaba tarde a reuniones por no haber coordinado bien los tiempos. «Así no llegas tarde a nada, que tú te pierdes si no lo ves escrito», me decía. Y tenía razón. Lo veía escrito y no llegaba tarde a nada. Lo que nunca consideré en ninguno de los domingos en que la vi sentada con mi agenda bajo la lámpara del estudio era que alguien podía necesitar esa información por razones completamente distintas a las de organizarme la semana. Los años pasan de una manera extraña en un matrimonio largo. No pasan de golpe ni de forma dramática. Pasan de martes en martes, de rutina en rutina, acumulando el peso de todo lo que no se dice porque ya no hace falta decirlo. A veces eso es tranquilidad, a veces es distancia, y la distancia puede instalarse de una manera tan gradual que cuando te das cuenta ya no recuerdas exactamente cuándo empezó ni desde cuándo el silencio de la mesa tiene un peso diferente al que tenía antes. Yo no me di cuenta, o si me di cuenta, elegí no mirarlo directamente. En julio del año anterior a ese lunes de octubre, Sonsoles llegó tarde un miércoles por la tarde. Me dijo que había ido a visitar a su prima Encarna, que vivía en el barrio de Santa Cruz. Le dije que estupendo. Calenté la cena en silencio. Comimos. Nos fuimos a dormir. La madre de Sonsoles había muerto en 2017. Su prima Encarna era su única familia cercana en Sevilla. Eso lo sabía. Lo que no comprobé esa noche, porque no tenía ningún motivo para hacerlo, era si Sonsoles había estado realmente en casa de Encarna. No lo comprobé esa noche, pero lo comprobé después. «Carlos, la cena se enfría»,
La voz de Sonsoles llegó desde la cocina, con ese tono neutro de siempre, sin urgencia, sin nada particular. Era un jueves, eran las 9:45 de la noche. Yo estaba en el estudio con la puerta entornada, sentado frente al escritorio con un vaso de agua que no había tocado, repasando mentalmente cada detalle de los últimos 14 meses, como quien revisa un expediente que ha estado archivado en el lugar equivocado. Respondí que ya iba, me levanté, fui a la cocina. Me senté frente al plato y comí en silencio mientras Sonsoles hablaba de una serie que había empezado a ver por las tardes y de que la frutería del barrio había subido el precio de las naranjas de temporada. Asentí en los momentos correctos. Utilicé los cubiertos con normalidad. Bebí agua. Nadie que nos hubiera visto desde fuera habría notado nada diferente en ese hombre sentado a esa mesa. Por dentro era otra cosa. 4 días habían pasado desde la llamada de Ramón. 4 días en los que había seguido levantándome a la misma hora, cogiendo el metro, trabajando los expedientes, volviendo a casa, cenando, durmiendo al lado de Sonsoles, con una distancia de 30 centímetros entre los dos, que siempre había estado ahí y que ahora tenía un peso completamente distinto. 4 días revisando los últimos 14 meses con una lente que antes no tenía, y lo que encontraba no me gustaba. Empecé por lo más reciente. 3 semanas antes de ese lunes de octubre, un domingo por la noche, Sonsoles estaba sentada en el estudio con mi agenda como hacía siempre. Yo pasé por el pasillo camino al baño y la vi de espaldas, con la lámpara encendida, inclinada sobre las páginas, nada fuera de lo habitual. Pero ahora, revisando ese momento con calma, recordaba algo que en su momento había ignorado completamente. Cuando entré al estudio a buscar un bolígrafo 10 minutos después, Sonsoles cerró la agenda con un movimiento que era ligeramente más rápido que el habitual. Solo un segundo de diferencia, la clase de cosa que no registras en el momento porque no tienes ningún motivo para registrarla. Pero la memoria lo guarda de todas formas. Y cuando le das el contexto adecuado, ese segundo de diferencia empieza a pesar. Seguí tirando del hilo. Agosto. Sonsoles había propuesto que ese verano nos quedáramos en Sevilla en lugar de ir a la sierra como hacíamos cada año. Argumentó que tenía pendiente una revisión médica, que el calor ya no le afectaba como antes, que había demasiado tráfico en las carreteras de agosto. Yo acepté sin discutir. Nos quedamos en Sevilla. Sonsoles salió varias tardes sola, siempre con explicaciones que yo no puse en duda. La farmacia, el centro comercial, una exposición en el museo que quería ver tranquila, salidas de 2, 3 horas, perfectamente normales para una mujer que llevaba en casa desde 2019 y que organizaba su tiempo como quería. O eso pensaba yo. Junio. Sonsoles me había preguntado, con esa naturalidad de quien habla de algo sin importancia, si había pensado en simplificar la gestión de la cuenta conjunta. Me dijo que a veces le resultaba complicado hacer transferencias cuando yo estaba fuera por trabajo y tenía que esperar a consultarme. Le respondí que no me parecía necesario cambiar nada, que si necesitaba hacer algún movimiento, me llamaba y lo autorizaba en el momento. Ella asintió y cambió de tema. No insistió. Eso me había parecido una señal de que el asunto no tenía mayor importancia. Ahora me parecía otra cosa. Y luego estaba el jueves de septiembre. Ese jueves lo recordaba con una claridad que el resto de los días de ese periodo no tenía. Fue 16 días antes de que Ramón me llamara. Tenía una reunión en la delegación que se canceló a las 4 de la tarde por un problema técnico con los sistemas informáticos. Salí de la oficina a las 4:20. Normalmente no llegaba a casa antes de las 7. Cuando abrí la puerta del piso, eran las 5 menos cuarto. Rodrigo estaba sentado en el sofá de la sala. Mi hijo, en Sevilla. Un jueves por la tarde. Sin haber avisado, viviendo en Málaga a 200 kilómetros. Sonsoles estaba frente a él en el sillón, inclinada ligeramente hacia adelante, con esa postura de quien está en medio de una conversación que requiere atención. Cuando escucharon la llave en la cerradura, los dos levantaron la cabeza al mismo tiempo. No fue un movimiento dramático. No hubo ningún sobresalto visible, pero fue simultáneo, y eso sí lo noté.
Rodrigo, dije desde la entrada. No sabía que venías. Se levantó y me dio un abrazo normal. La clase de abrazo que nos dábamos siempre. Correcto, sin exceso. Pasaba por aquí de camino a una reunión, dijo. Me acerqué a saludar a mamá un momento. Le pregunté de qué reunión. Un cliente potencial, un despacho de Sevilla con el que estamos coordinando un caso. Nada seguro todavía. Sonsoles se había levantado también y fue a la cocina diciendo que iba a preparar café. Rodrigo y yo nos quedamos solos en la sala. Hablamos 10 minutos de cosas sin peso. Cómo iba el despacho de Málaga, si el apartamento seguía bien, si necesitaba algo. Rodrigo respondía con normalidad. Cuando Sonsoles volvió con el café, la conversación siguió por los mismos cauces tranquilos. Nada que yo pudiera señalar como concreto. Rodrigo se fue 40 minutos después de que yo llegara. Esa noche, mientras Sonsoles veía la televisión en el salón, yo entré al estudio con la excusa de revisar unos papeles de trabajo y abrí el ordenador. Busqué en la agenda de Rodrigo. No tenía acceso a su calendario personal, naturalmente, pero sí sabía el nombre del despacho donde hacía las prácticas en Málaga. Busqué si había algún despacho de Sevilla con el que ese bufete tuviera colaboraciones registradas públicamente. Tardé 20 minutos. No encontré nada. Eso no significaba que la reunión no existiera. Podía ser informal, no registrada, en fase preliminar, como él había dicho. Podía ser muchas cosas. Pero tampoco significaba que existiera. Guardé esa información en el mismo lugar donde estaba guardando todo lo demás, sin sacar conclusiones todavía, sin moverme antes de tener el cuadro completo. El casi error ocurrió un miércoles de esa misma semana, 5 días después del jueves de Rodrigo. Yo había empezado a prestar atención a los movimientos de Sonsoles de una forma que requería cuidado. No de manera obvia, sino con la discreción de quien lleva décadas aprendiendo a observar sin que el observado lo note. Uno de los hábitos que había desarrollado era revisar el historial del ordenador compartido del estudio los días que Sonsoles lo usaba. No todos los días, solo cuando había algo concreto que buscar. Ese miércoles por la tarde, Sonsoles salió a hacer recados. Me dijo que iba a la farmacia y al supermercado. Calculé que tardaría entre 45 minutos y 1 hora. Entré al estudio, me senté frente al ordenador y abrí el historial del navegador de los últimos 3 días. Había búsquedas de noticias locales, una receta de cocina, la página del tiempo. Nada llamativo, pero entre medias había una búsqueda que me hizo detenerme. El nombre de una notaría en Córdoba. Fecha de la búsqueda. El lunes anterior, 3 días atrás. Estaba anotando el nombre de la notaría en un papel cuando escuché el ascensor. El ascensor de nuestro edificio tarda exactamente 42 segundos desde la planta baja hasta el 4.º piso. Lo sé porque lo he medido sin querer cientos de veces esperando a que llegue. 42 segundos. Cerré el historial, borré el papel, me levanté de la silla. Caminé hasta la estantería del fondo y cogí el primero de los libros que toqué, que resultó ser un tomo de jurisprudencia tributaria del año 2004. Me apoyé contra la estantería con el libro abierto por una página cualquiera. La puerta del piso se abrió. «Ya estoy», dijo Sonsoles desde la entrada. El ruido de las bolsas, sus pasos por el pasillo hacia la cocina. No pasó por el estudio. Esperé 2 minutos antes de salir, con el libro todavía en la mano. Entré a la cocina y la ayudé a guardar las compras. Sonsoles hablaba de que habían cambiado la disposición de las estanterías del supermercado y ya no encontraba nada en su sitio. Yo escuchaba y respondía y guardaba latas en el armario de la derecha como hacía siempre. El papel con el nombre de la notaría estaba en el bolsillo de mi pantalón. Esa noche, cuando Sonsoles se durmió, fui al estudio y busqué esa notaría de Córdoba. Era una notaría pequeña, con página web básica y horario de atención al público estándar, especializada, según su descripción, en gestión patrimonial y documentación de compraventas inmobiliarias. Volví a la cama sin hacer ruido. Me tumbé mirando el techo. Sonsoles dormía con esa respiración lenta y regular que yo había escuchado miles de noches.
La misma respiración de siempre, el mismo ruido del tráfico lejano por la ventana, la misma oscuridad del dormitorio. Pero la notaría de Córdoba, especializada en inmobiliario, no encajaba con nada de lo que Sonsoles tenía pendiente que yo supiera, y el nombre de Córdoba llevaba días apareciendo en lugares distintos. El jueves de Rodrigo. La notaría. El destino de las transferencias que todavía no había confirmado, pero que ya estaba empezando a rastrear. Todo apuntaba hacia la misma ciudad, y yo todavía no sabía por qué. El martes siguiente salí de la oficina a las 6:15 de la tarde y no fui directo a casa. Caminé 3 manzanas hasta la sucursal del banco donde Sonsoles y yo teníamos la cuenta conjunta desde 1999. Una cuenta que había acumulado 24 años de nóminas, de hipoteca pagada, de recibos domésticos, de todo lo que construye una vida común sin que te des cuenta de que lo estás construyendo. Entré, pedí turno, esperé 11 minutos sentado en una de las sillas azules de la sala de espera, con el abrigo todavía puesto, mirando el panel de números sin verlo realmente. Cuando me atendió el empleado, un hombre joven con gafas de montura fina que tecleaba sin mirarme, le pedí un estado de cuenta detallado de los últimos 18 meses. Me miró entonces, brevemente, con esa expresión neutra de quien procesa peticiones todo el día sin implicarse en ninguna. Tardó 4 minutos en imprimir los documentos. Me los entregó en un sobre de papel manila sin decir nada más. Salí del banco. Fui al bar de la esquina de enfrente, el que tiene las mesas de mármol blanco con vetas grises que llevan ahí desde antes de que yo llegara a Sevilla. Pedí un café solo. Lo dejé en la mesa sin beberlo. Saqué los folios del sobre y empecé a leer. Los primeros meses eran exactamente lo que esperaba. Entradas regulares. Mi nómina cada 30 del mes. La pensión de jubilación parcial de Sonsoles desde que dejó la docencia. Los rendimientos de un pequeño depósito a plazo fijo que habíamos constituido en 2018. Salidas regulares. La comunidad del edificio, los suministros, el seguro del hogar, la cuota mensual de la hipoteca que habíamos terminado de pagar en 2017, los cargos habituales de alimentación y farmacia. Todo normal. Seguí bajando por las columnas. Agosto del año anterior. Septiembre. Octubre. Paré. Una transferencia. 800 euros. Fecha 23 de octubre. Destinatario. Una cuenta con un número que no reconocí. Volví una página. Septiembre. Día 23. 800 euros. Mismo número de cuenta de destino. Agosto. Día 23. 800 euros. Mismo número. Volví a la página siguiente. Noviembre. Diciembre. Enero. Febrero. Marzo. Cada uno, sin excepción, con la misma transferencia el mismo día. 800 euros. Mismo destinatario. Con la regularidad de un recibo domiciliado. Con la invisibilidad de algo que se ha integrado en el flujo de los movimientos habituales hasta volverse transparente. 17 meses. Puse el dedo sobre la primera de las transferencias y fui contando hacia adelante, mes a mes. 17. 13.600 euros en total, salidos de una cuenta que era mía tanto como de Sonsoles, hacia un número que no pertenecía a ningún proveedor, ningún servicio, ninguna persona que yo pudiera identificar. El café seguía en la taza, frío ya. El hombre de la mesa de al lado leía un periódico deportivo con el nivel de concentración que yo era incapaz de tener en ese momento. El ruido de la calle entraba por la puerta entreabierta del bar. Un autobús, un claxon lejano. La cafetera detrás de la barra. Doblé los folios por la mitad con el mismo gesto que usaba cuando encontraba un dato relevante en un expediente de inspección. Pausado, deliberado. Los guardé en el bolsillo interior del abrigo. Dejé 2 euros en la mesa para el café que no había bebido y salí a la calle. En 26 años de trabajo he aprendido que el primer error que comete un inspector es sacar conclusiones antes de tener el cuadro completo. La segunda transferencia irregular que encuentras casi nunca explica la primera. Detrás de lo que parece un patrón simple, hay casi siempre una red más extensa de lo que el primer vistazo sugiere. Y actuar sobre el primer vistazo
Es lo que arruina los casos que podrían haberse resuelto bien. Eso lo sabía. Lo apliqué. No llamé a Sonsoles esa noche para pedirle explicaciones. No llegué a casa con los folios en la mano. Llegué a las 8:05, como casi siempre. Me cambié de ropa. Puse la mesa. Cené lentejas con chorizo que Sonsoles había preparado por la tarde. Escuché que al día siguiente iba a llover y que había que acordarse de bajar la persiana del estudio porque la lluvia entraba por un hueco en el marco que llevábamos meses sin arreglar. Dije que me acordaría. Me acordé. El casi error de esa semana llegó el viernes por la mañana. Y llegó de una manera que no había previsto. Estaba en el estudio, poco después de las 8, antes de que Sonsoles se levantara. Había sacado los folios del banco de donde los guardaba, dentro del tomo de jurisprudencia, del año 2004 que había cogido la semana anterior sin pensar, y los tenía extendidos sobre el escritorio, junto a una libreta donde había anotado el número de cuenta de destino y algunas observaciones. Estaba buscando en la base de datos pública de titularidades bancarias a la que tenía acceso profesional desde el ordenador de casa para expedientes en revisión. Era un acceso restringido, con registro de consultas, pero legítimo para un inspector en activo. Introduje el número de cuenta. La pantalla tardó unos segundos en responder. «Buenos días». La voz de Sonsoles desde el pasillo, a 2 metros de la puerta del estudio, que estaba entornada pero no cerrada. Moví el ratón y minimicé la ventana de consulta en un solo movimiento. No era un gesto brusco, era el mismo gesto que hacía cuando minimizaba cualquier documento de trabajo antes de que alguien entrara. Natural, irrelevante. La puerta se abrió. Sonsoles entró con el cabello suelto y la bata azul de siempre, con ese aspecto de quien acaba de levantarse y todavía no ha terminado de despertar del todo. Miró el escritorio, vio la libreta abierta, vio que yo estaba frente al ordenador. «Ya estás trabajando», dijo. «Un expediente que tengo que revisar antes de la reunión de las 10». Miró la libreta un segundo, solo un segundo. Luego me miró a mí. «¿Quieres que te prepare el desayuno?» «Si no es molestia». Se fue. Escuché sus pasos hacia la cocina. Esperé 10 segundos antes de mover nada. Luego cerré la libreta, la puse debajo del tomo de jurisprudencia y volví a la pantalla. El número de cuenta tenía titular. El nombre era Eliodoro Carmona Vega, 47 años, domicilio fiscal en Córdoba. Córdoba. Escribí el nombre en un papel distinto, más pequeño, que doblé y guardé en la cartera. Cerré la sesión de consulta. Recogí todo del escritorio hasta dejarlo como estaba antes de que Sonsoles entrara. Cuando me llamó para desayunar, salí del estudio con el mismo paso de siempre. Eliodoro Carmona Vega, 47 años, Córdoba. Ese nombre no pertenecía a ningún proveedor de servicios que yo conociera. No era el nombre de ningún familiar de Sonsoles. No era nadie que hubiera aparecido en ninguna conversación en los 24 años que llevábamos juntos. Era un desconocido que llevaba 17 meses recibiendo 800 euros mensuales de la cuenta de mi matrimonio. Y vivía en la misma ciudad que aparecía en la búsqueda de la notaría. En la misma ciudad que había aparecido vinculada a la visita sin aviso de Rodrigo 3 semanas atrás. Esa tarde, desde el ordenador de la oficina, busqué el nombre en los registros mercantiles públicos. Eliodoro Carmona Vega figuraba como autónomo en el sector inmobiliario desde 2009. Agente de la propiedad. Actividad declarada. Intermediación en compraventa y alquiler de inmuebles en la provincia de Córdoba. Inmobiliario. La Notaría de Córdoba especializada en gestión patrimonial e inmobiliaria. Sonsoles preguntando en junio cómo simplificar la gestión de la cuenta conjunta. Las piezas no formaban todavía una imagen completa, pero formaban algo. Un contorno, una dirección. Y lo que me decía ese contorno era que lo que había detrás de 17 meses de transferencias regulares y un nombre en Córdoba era considerablemente más grande de lo que los 800 euros mensuales sugerían a primera vista. Necesitaba a alguien que pudiera ir más lejos de donde yo podía llegar solo. Esa noche, antes de cenar, envié un mensaje desde el teléfono del trabajo a un número que tenía guardado desde 2008
y que no había usado en años. Solo 5 palabras. Gonzalo, necesito verte, urgente. La respuesta llegó antes de que me sentara a la mesa. Mañana, donde siempre, a las 8. Gonzalo Serrat Medina llegó al bar antes que yo. Lo vi desde la puerta, sentado en la mesa del fondo, la de siempre, la que quedaba alejada de la barra y de la calle, con un café con leche a medio terminar y una carpeta cerrada sobre el mantel de cuadros. Gonzalo había engordado algo desde la última vez que lo había visto en persona, que debía de ser en 2019, pero llevaba el mismo tipo de traje oscuro de siempre y la misma expresión de quien no muestra nada en la cara hasta que decide que es el momento de mostrarlo. Nos habíamos conocido en la administración pública a mediados de los 90, cuando los dos éramos técnicos de nivel medio con más expedientes que experiencia. En 2007 cometió un error de procedimiento en una auditoría que podría haberle costado el expediente disciplinario y el puesto. Yo era el responsable del informe final. Redacté ese informe de una forma que era técnicamente correcta y que al mismo tiempo no destruía una carrera por un fallo que no había tenido consecuencias reales. Gonzalo lo supo. Nunca me lo agradeció en voz alta. Ese tipo de cosas no se agradecen en voz alta entre hombres de nuestra generación. Pero lo supo, y yo supe que lo sabía, y eso había sido suficiente durante todos estos años. Me senté frente a él. El camarero se acercó y pedí un café solo. Cuando se fue, Gonzalo me miró con esa atención directa que siempre había tenido. «Cuéntame», dijo. Le conté todo. El rastreador en el maletero, las transferencias de 17 meses, el nombre de Eliodoro Carmona Vega, la notaría de Córdoba, la visita sin aviso de Rodrigo. Lo conté en orden sin saltar pasos, de la misma forma en que presentaba un expediente. Primero los hechos verificados, luego las observaciones, luego las hipótesis. Gonzalo escuchó sin interrumpir. Tomó 2 notas breves en un bloc pequeño que sacó del bolsillo interior de la chaqueta. Cuando terminé, cerró el bloc y bebió el último sorbo del café con leche, que ya debía de estar completamente frío. «Dame 3 semanas», dijo. Le pregunté qué necesitaba de mi parte. «Que sigas haciendo exactamente lo que has estado haciendo. Nada diferente. Nada que altere el patrón que ella conoce». Asentí. Pagué los 2 cafés. Salimos a la calle por separado, con 2 minutos de diferencia, como habíamos hecho siempre que nos reuníamos en asuntos que requerían discreción. Las 3 semanas siguientes fueron las más largas que recuerdo en mucho tiempo. No por la espera en sí, sino por lo que implicaba la espera. Seguir durmiendo en la misma cama, sentarme a la misma mesa, responder a las mismas preguntas con la misma voz de siempre, mientras por debajo de todo eso corría algo que no podía nombrar en voz alta ni compartir con nadie. Hay una diferencia entre guardar un secreto y vivir dentro de uno. La segunda es considerablemente más agotadora. Gonzalo me llamó un miércoles por la tarde, 21 días después de esa mañana en el bar. Me dijo que tenía el informe y que podíamos vernos esa semana. Quedamos para el jueves siguiente, misma mesa, misma hora. Llegué antes que él esa vez. Cuando entró y se sentó, puso sobre la mesa una carpeta más gruesa que la anterior. La abrió sin preámbulos. «Eliodoro Carmona Vega», empezó. 47 años. Agente de la propiedad en Córdoba desde 2009. Divorciado desde 2016. Sin hijos. Tiene un apartamento en propiedad en el centro de Córdoba, zona Judería. Comprado en 2021. Valor catastral: 220.000 euros. Precio de mercado en esa zona: entre 270 y 290.000 euros según el registro de transacciones recientes. Escuché sin mover nada. Su declaración de renta de los últimos 3 ejercicios declara ingresos como autónomo de entre 38.000 y 42.000 euros anuales, compatible con un agente inmobiliario de actividad media en una ciudad como Córdoba. No compatible, sin embargo, con el apartamento de la Judería más los viajes que tiene registrados, ni con el nivel de gasto en tarjeta que hemos podido documentar. Le pregunté de dónde venía la diferencia. Gonzalo pasó una página. De una cuenta corriente abierta en 2022 en una entidad diferente a la suya habitual.
Una cuenta que no figura en sus declaraciones fiscales. En esa cuenta hay ingresos que no corresponden a actividad inmobiliaria declarada. Pasó otra página. Parte de esos ingresos son transferencias que coinciden en cuantía y periodicidad con las salidas que tú localizaste en la cuenta conjunta. Lo dijo con la misma neutralidad con que yo habría presentado un hallazgo en una auditoría. Sin énfasis, sin adorno, la frialdad de los datos. ¿Cuánto tiempo llevan en contacto?, pregunté. Las comunicaciones documentadas arrancan 22 meses atrás. Mensajes, llamadas de un teléfono secundario que ella tiene desde hace casi 2 años, 3 encuentros presenciales en Córdoba que hemos podido verificar con fechas y localizaciones concretas. Sacó 3 fotografías de la carpeta y las puso sobre la mesa. Primer encuentro, un sábado de febrero del año pasado en un restaurante del casco histórico de Córdoba. Segundo encuentro, un jueves de mayo, mismo año, en el apartamento de Carmona. Tercer encuentro, un sábado de agosto, año en curso, en un hotel de la Sierra Cordobesa. Agosto. El verano que nos quedamos en Sevilla porque Sonsoles dijo que no quería el tráfico de las carreteras. Miré las fotografías. Estaban tomadas desde distancia, con teleobjetivo, con la discreción necesaria para que ninguno de los fotografiados pudiera saberlo. En las 3 aparecía Sonsoles con claridad. En las 3 estaba con un hombre de estatura media, complexión delgada, pelo entrecano, que yo no conocía de nada y que, sin embargo, había estado recibiendo 800 euros mensuales de mi cuenta durante 17 meses. Aparté las fotografías. Gonzalo continuó. La cuenta conjunta entre Carmona y tu esposa. Pasó otra página. Abierta en febrero del año pasado, 2 semanas después del primer encuentro documentado. Sonsoles figura como cotitular. Los fondos que han entrado en esa cuenta desde entonces ascienden a algo más de lo que has localizado tú, Carlos. Las transferencias de 800 euros mensuales son solo una parte. Hay ingresos adicionales de los que todavía estoy terminando de construir el origen. Me detuve en esa última frase. ¿Qué quiere decir todavía? ¿Qué hay más? No sé exactamente cuánto más todavía, pero hay más. Cerró la carpeta un momento. Dame unos días más para cerrar esa parte. Guardé las fotografías dentro de la carpeta. No las miré más. No las necesitaba mirar más. Fue en ese punto de la reunión cuando Gonzalo puso sobre la mesa algo que no esperaba. Sacó una hoja aparte, más pequeña, con 3 líneas escritas a mano. «Hay algo más que necesitas saber». Hizo una pausa de 2 segundos, que en Gonzalo equivalía a un silencio largo. «Hemos localizado a tu hijo en Córdoba». El ruido del bar siguió exactamente igual. El camarero limpió la barra. Un hombre al fondo pidió la cuenta. Todo siguió con total normalidad alrededor de esa mesa. «¿Cuándo?», dije. «Un viernes de marzo, 9 meses atrás, aproximadamente 3 semanas antes de la visita que hizo a Sevilla sin avisar». Gonzalo deslizó la hoja hacia mí. Almorzó con Heliodoro Carmona en un restaurante de Córdoba. 2 horas. Salieron juntos. El investigador que lleva el seguimiento los fotografió a la entrada y a la salida. Saqué la hoja. 2 imágenes pequeñas impresas en blanco y negro. Rodrigo en la puerta de un restaurante. A su lado, el mismo hombre de las 3 fotografías anteriores. Sonriendo los dos, con la naturalidad de quien lleva tiempo conociéndose. 3 semanas después fue a Sevilla a verte, dijo Gonzalo. No respondí. Había ido a Córdoba a conocer al hombre antes de que tú supieras que existía. El casi error de esa tarde llegó cuando salí del bar. Había aparcado el coche a 2 calles, en una zona de estacionamiento limitado. Cuando llegué al Laguna, que Ramón me había devuelto sin el rastreador 4 días después de encontrarlo, con instrucciones mías de guardarlo en una bolsa de plástico en la guantera, vi que tenía una llamada perdida de Sonsoles, 2 minutos antes. La devolví desde la calle, antes de entrar al coche. «¿Dónde estás?», preguntó ella. Su voz era normal, sin tensión particular. «Saliendo de una reunión con un contribuyente. Un autónomo con un expediente abierto que quería aclarar unos puntos antes de la vista». Lo dije con la cadencia exacta de quien está cansado después de un día largo. «¿Pasa algo?». «Nada. Es que son las 8 menos cuarto y pensaba que ya estarías en camino».
Salgo ahora. En 20 minutos estoy. Bien. Hay merluza en el horno. Colgué. Entré al coche. Apoyé las manos en el volante sin arrancarlo durante aproximadamente un minuto. Rodrigo había ido a Córdoba a conocer a Eliodoro Carmona 9 meses atrás. Había almorzado con él durante 2 horas. 3 semanas después, había aparecido en mi salón un jueves por la tarde con una excusa de reunión profesional que no existía. Mi hijo sabía quién era ese hombre antes de que yo supiera que existía, y había elegido no decirme nada. Arranqué el coche, conduje hasta casa, aparqué en el garaje, subí en el ascensor, entré por la puerta. La merluza olía bien desde la entrada. «Ya estoy», dije. «A tiempo», respondió Sonsoles desde la cocina. Me lavé las manos en el baño, me miré en el espejo un segundo. Luego fui al comedor y me senté a cenar. Pero lo que Gonzalo me había dicho antes de despedirnos, lo último, seguía dando vueltas sin que pudiera detenerlo. Había más dinero del que yo había localizado. Gonzalo todavía estaba construyendo el origen de esos fondos adicionales. Y si había más dinero, había más plan. Son las 3:17 de la madrugada, y el techo del dormitorio tiene la misma grieta fina en el yeso, junto a la moldura del lado izquierdo, que lleva ahí desde que cambiamos la calefacción en 2011. La he visto cientos de veces sin prestarle atención. Esta noche la he estado mirando durante 2 horas seguidas. Sonsoles duerme a 30 centímetros. Su respiración es lenta, completamente regular, la de alguien sin ningún peso particular sobre el pecho. El edredón sube y baja con una cadencia que conozco de memoria después de 24 años. Nada en ese ritmo ha cambiado. Nada en esa respiración delata nada. Me levanto con cuidado. Salgo del dormitorio sin hacer ruido. Voy a la cocina. No enciendo la luz grande, solo la pequeña del extractor que deja un resplandor amarillo y discreto sobre la encimera. Lleno un vaso de agua. Me apoyo contra el fregadero y bebo despacio. Hay una clase de cansancio que no tiene que ver con las horas dormidas. Es el cansancio de sostener algo pesado sin que se note que lo estás sosteniendo. Llevar semanas con una verdad del tamaño de la que yo cargaba, mantener la voz plana, los gestos normales, la mirada sin nada particular, tiene un coste que se paga de noche, cuando ya no hay nadie mirando y el cuerpo hace lo que no puede hacer de día. Esa noche lo consideré de verdad, con más seriedad de lo que me gustaba admitir. Entrar al dormitorio, encender la luz, ponerle delante los folios del banco y las fotografías de Córdoba y terminar con todo ese mismo instante. Decirle que sabía lo de Eliodoro Carmona, que sabía lo de la cuenta conjunta, que sabía lo de Rodrigo en ese restaurante 9 meses atrás. Lo consideré durante el tiempo que tardé en terminar el vaso de agua. Luego lo descarté. No por miedo a su reacción, no por falta de valentía. Lo descarté porque Gonzalo me había dicho que todavía había más dinero del que yo había localizado, que el origen de esos fondos adicionales no estaba cerrado, y un inspector de tributos que confronta antes de tener el expediente completo no es un inspector, es alguien que deja escapar la mitad de la verdad por impaciencia. 26 años de trabajo me habían grabado eso en algún lugar que funcionaba por encima de lo que yo sentía en ese momento. Dejé el vaso en el fregadero. Fui al estudio. Me senté en la silla a oscuras, sin encender nada, y estuve ahí sentado un rato, simplemente dejando que la oscuridad estuviera quieta alrededor. Fue entonces cuando vino el recuerdo. No lo busqué. Los recuerdos que duelen de verdad no avisan. Apareció solo, con esa claridad nítida que tienen los momentos que la memoria ha preservado intactos durante años sin que les pidas nada. Octubre de 2001. Yo tenía 30 años. Me habían encontrado en una revisión rutinaria un nódulo en el cuello que el médico de cabecera había derivado con urgencia al especialista. Durante 10 días no supe nada concreto, solo la derivación urgente, que en medicina siempre dice algo aunque nadie te diga nada en palabras. Sonsoles no hizo preguntas que no podían responderse. No buscó en internet diagnósticos probables para compartirlos conmigo. No lloró delante de mí ni me pidió que la tranquilizara.
Lo que hizo fue sentarse a mi lado en la sala de espera del hospital ese jueves de octubre y poner la mano sobre la mía, sin decir nada. Una mano quieta, firme, sin el temblor de quien tiene miedo. Estuvo así 4 horas hasta que salió el médico con el resultado. Benigno, sin consecuencias, una calcificación sin relevancia clínica. Me acuerdo de cómo apretó la mano cuando el médico dijo esa palabra. Solo una vez, sin decir nada. El recuerdo no me absolvía de nada. No cambiaba lo que había en esas fotografías, ni los 17 meses de transferencias, ni la imagen de Rodrigo sonriendo a la entrada de ese restaurante de Córdoba. Pero estaba ahí, y era real, y la memoria no funciona por conveniencia. Guarda lo bueno con la misma fidelidad con que guarda lo malo, y a veces los dos aparecen al mismo tiempo, y no hay manera de separarlos limpiamente. Esa noche le puse nombre a lo que había estado cargando sin nombrarlo. No era solo rabia. Era también el peso específico de perder algo que en algún momento había sido verdadero. Eso no se resuelve en una noche sentado en un estudio a oscuras, pero reconocerlo tiene su propio valor. A las 5 menos cuarto, volví al dormitorio. Me tumbé. El techo tenía la misma grieta. Sonsoles seguía durmiendo con la misma respiración regular. Me quedé mirando el techo hasta que empezó a aclararse la ventana. 3 días después de esa noche, un lunes por la mañana, llamé a Aurelio Mendoza Ríos. Aurelio tenía 56 años y llevaba ejerciendo la abogacía en Sevilla desde 1993. Lo conocía de un caso cruzado de 2004 en que habíamos coincidido por el lado contrario de la mesa y habíamos terminado tomando café juntos cuando el asunto se resolvió. Era un hombre meticuloso, discreto hasta el punto de parecer invisible en una habitación, y tenía la cualidad poco común de no hablar más de lo necesario. Le dije que necesitaba una consulta sobre separación de bienes y protección patrimonial, sin dar más contexto por teléfono. Me dio cita para el miércoles a las 6 de la tarde en su despacho de la calle Imagen. Fui a esa cita sin decírselo a Sonsoles. Le dije que tenía una reunión de trabajo que se alargaba. Era la tercera vez en semanas que usaba esa cobertura, y cada vez que la usaba notaba en algún lugar del pecho la ironía de estar aprendiendo a mentir por necesidad en el mismo periodo en que descubría lo que significaba que te mintieran por hábito. Aurelio me recibió puntual. Cerró la puerta del despacho antes de sentarse. Le conté lo esencial en 15 minutos, con la misma estructura ordenada que le había usado con Gonzalo. Él tomó notas sin expresión particular. Cuando terminé, pasó 2 minutos revisando lo que había escrito. Lo primero es separar lo que es exclusivamente tuyo antes de que haya cualquier movimiento formal, dijo. ¿Tienes activos individuales fuera de la cuenta conjunta? Sí. Una cuenta de ahorro a mi nombre exclusivo, donde transfería mensualmente una parte de la nómina desde 2009, cuando habíamos terminado de pagar la hipoteca, y empecé a constituir un fondo personal de jubilación complementaria. 200 euros al mes durante 15 años, 36.000 euros acumulados más los rendimientos. También el plan de pensiones de la agencia tributaria, que era intransferible e intocable por definición. Y una pequeña participación en un fondo de inversión que había constituido en 2015 a nombre exclusivo. Aurelio anotó todo. Me explicó los pasos para blindar esos activos antes de iniciar cualquier procedimiento de separación, cómo documentar la titularidad de forma que no hubiera ambigüedad posterior, qué movimientos eran legalmente correctos y cuáles podían ser impugnados si se actuaba fuera de los plazos adecuados. Salí de ese despacho a las 7:15 con una carpeta de instrucciones y la sensación concreta, por primera vez en semanas, de que el terreno bajo los pies tenía una consistencia real. El casi error de esa semana llegó el viernes, en el momento menos calculado. Estaba en la cocina preparando el desayuno, un sábado por la mañana. Sonsoles estaba en el dormitorio vistiéndose. Yo tenía el teléfono del trabajo sobre la encimera y había recibido un mensaje de Gonzalo que decía únicamente: «Confirmo origen fondos adicionales. Te llamo el lunes». Lo estaba leyendo cuando escuché los pasos de Sonsoles acercándose por el pasillo.
Guardé el teléfono en el bolsillo del pantalón. Un movimiento rápido, más rápido de lo normal. Sonsoles entró a la cocina, me miró y dijo, ¿estabas mirando algo? No era una pregunta cargada. Era la clase de frase que se dice cuando ves a alguien guardar el teléfono al verte entrar. Un correo del trabajo, respondí, cogiendo la taza del café con la mano que había usado para guardar el teléfono, en un solo movimiento continuo. Un contribuyente que no entiende que los sábados no son días hábiles. Sonsoles sonrió levemente. Ese problema lo vas a tener siempre. Se sirvió café. Se sentó. Sacó su propio teléfono y empezó a leer algo. La conversación no continuó, pero durante los 3 segundos entre su pregunta y mi respuesta, algo en mi pecho se había detenido completamente. Esa misma tarde, Rodrigo llamó por teléfono. Hablamos 10 minutos. Me contó que el despacho de Málaga le había asignado un caso más complejo, que estaba trabajando más horas, que el apartamento tenía una gotera en el baño que el casero tardaba en arreglar. Le pregunté cómo estaba. Me dijo que bien, un poco cansado, nada grave. Al final de la llamada me pidió si podía adelantarle el pago del seguro del coche, porque tenía un gasto inesperado ese mes. 240 euros. Dije que sí. Le transferí el dinero esa misma tarde. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla un momento después de que la llamada terminara. 240 euros. El mismo hijo que había almorzado con el hombre que llevaba 17 meses vaciando mi cuenta, que había cruzado 200 kilómetros para reunirse con él antes de que yo supiera que existía. Me llamaba para pedirme dinero para el seguro del coche con la misma naturalidad de siempre. Y yo lo había transferido. Era la última vez que iba a hacerlo. Rodrigo no lo sabía todavía, pero yo sí. El lunes llegó. Gonzalo llamó a las 10 de la mañana como había prometido. Su voz tenía ese tono de quien acaba de confirmar algo que no le agrada confirmar, pero que no va a suavizar por eso. Los fondos adicionales tienen origen en una segunda fuente que no son las transferencias de la cuenta conjunta, dijo. Sonsoles tiene una cuenta personal a su nombre exclusivo en una entidad diferente, abierta hace 3 años. Esa cuenta ha recibido ingresos que corresponden a la liquidación parcial de un seguro de vida que su madre dejó en 2017 y que ella no declaró en el impuesto de sucesiones. Hice el silencio de quien está anotando. Eso no es lo más importante, continuó Gonzalo. Lo más importante es lo que hay en esa cuenta ahora mismo. Hay transferencias desde esa cuenta a la cuenta conjunta con Carmona. En total, sumando las 2 fuentes, el importe acumulado en la cuenta que comparten Sonsoles y Eliodoro Carmona Vega asciende a 31.200 euros. 31.200 euros. No 13.600, 31. Y hay algo más que acabo de confirmar esta mañana, dijo Gonzalo. Esperé. La cita en la notaría de Córdoba, la que encontraste en el historial del ordenador, está confirmada para dentro de 12 días. 12 días. Los conté desde esa llamada de Gonzalo con la misma precisión con que había contado los 17 meses de transferencias. No como un hombre angustiado que mira el calendario con desesperación, sino como un inspector que sabe que la fecha límite de un expediente es el único parámetro que no tiene margen de negociación. La cita en la notaría de Córdoba era el horizonte. Todo lo que había que hacer tenía que estar listo antes de que ese horizonte llegara. Esa misma tarde llamé a Aurelio Mendoza desde el teléfono del trabajo, no desde el personal. Necesito acelerar los pasos que hablamos, le dije. Tengo una fecha concreta. 12 días. Hubo una pausa breve al otro lado. Puedo tenerlo todo en orden en 8. ¿Puedes venir el miércoles? El miércoles a las 6. Perfecto. Colgué. Fui al baño de la oficina, abrí el grifo del agua fría y me mojé la cara. Me miré en el espejo un momento. El hombre que me devolvía la mirada tenía las mismas arrugas de siempre en las comisuras de los ojos, el mismo pelo con las entradas que habían avanzado discretamente en los últimos 5 años, la misma corbata oscura de los lunes. Nada exterior había cambiado. Era la misma cara de siempre. Pero había algo detrás de los ojos que no estaba ahí 2 meses atrás, algo que no era rabia exactamente, ni tampoco dolor exactamente,
sino la combinación específica de los dos cuando llevan suficiente tiempo sedimentando juntos. Cerré el grifo. Volví a mi mesa. Terminé el día de trabajo. El miércoles fui al despacho de Aurelio. Firmé los documentos de protección patrimonial que había preparado. La cuenta de ahorro individual quedaba blindada con una declaración notarial de titularidad exclusiva que retrotraía su origen a 2009. El fondo de inversión tenía ya un informe de constitución que acreditaba que nunca había formado parte del patrimonio conyugal. El plan de pensiones era, por definición, legal intocable. Aurelio también había redactado un borrador del escrito de separación que podía presentarse en cualquier momento con una firma. «¿Cuándo quieres presentarlo?», preguntó. «Cuando yo te diga». «No antes». Asintió. Guardó los documentos en una carpeta y me la entregó. «Todo está en orden. Cuando me des la señal, en 48 horas está presentado». Salí de ese despacho con la carpeta bajo el brazo y fui directo a casa. Guardé los documentos en el interior del tomo de jurisprudencia de 2004 que había convertido, sin planearlo, en el archivo de todo lo que no podía estar a la vista. Un libro que nadie abría. Un sitio perfecto. Los días siguientes los dediqué a construir la parte que era exclusivamente mía. La denuncia tributaria contra Eliodoro Carmona Vega. Como inspector en activo tenía acceso a los mecanismos formales de denuncia interna de la agencia tributaria. Una denuncia presentada por un inspector identificado con su número de funcionario sobre inconsistencias fiscales documentadas no podía archivarse sin revisión. Era papel que generaba expediente. Expediente que generaba obligación de investigar. No era venganza. Era el instrumento correcto aplicado exactamente donde correspondía. Pasé 3 noches redactando ese documento con la minuciosidad que el trabajo requería. Los ingresos declarados de Carmona frente a su nivel de gasto documentado. El apartamento de la Judería de Córdoba, cuyo valor de mercado superaba en más de 40.000 euros, lo que su capacidad económica declarada justificaba. La cuenta no declarada con fondos de origen no acreditado. Las transferencias recibidas de Sonsoles Aguirre, que no correspondían a ninguna contraprestación de servicios inmobiliarios registrada. Cada punto con su referencia legal correspondiente, cada anomalía con el artículo del reglamento que la hacía denunciable. Era un documento de 11 páginas. Lo revisé 4 veces antes de darlo por terminado. Lo guardé junto a los demás papeles dentro del libro de jurisprudencia. El casi error de esa semana fue el más delicado de todos los que habían ocurrido hasta entonces, y llegó de una dirección que no esperaba. Era un jueves por la tarde, 5 días antes de la cita en la notaría. Sonsoles estaba en el salón. Yo estaba en el estudio con la puerta casi cerrada, repasando por última vez el orden de los documentos que iba a poner sobre la mesa cuando llegara el momento. Los tenía extendidos sobre el escritorio. Los folios del banco, las fotografías de Córdoba, el informe de Gonzalo, la denuncia tributaria en borrador. Llamaron al teléfono fijo de casa. Sonsoles lo cogió en el salón. Escuché su voz, normal, respondiendo. Luego, un silencio. Luego su voz con un tono ligeramente diferente, más bajo, más contenido. «Ahora no puedo hablar bien», dijo. Otra pausa. «Sí, entendido. Mañana». Colgó. Me quedaron aproximadamente 4 segundos para recoger todos los documentos del escritorio, meterlos dentro de la carpeta de Aurelio y colocar la carpeta dentro del libro antes de que Sonsoles abriera la puerta del estudio. La abrió cuando yo ya estaba de pie junto a la estantería, con el libro en la mano, como si lo estuviera devolviendo a su sitio. «¿Quién era?», pregunté, con la naturalidad de quien hace la pregunta, porque es lo que se pregunta cuando alguien cuelga el teléfono fijo, no porque tenga ningún interés particular. «Encarna», dijo Sonsoles, «que si podía comer con ella mañana». Me miró un segundo, luego miró la estantería, luego volvió a mirarme. «¿Buscabas algo?» «El tomo de jurisprudencia del 2004. Tengo un expediente con una referencia que no recuerdo bien». Lo tenía en la mano. Lo levanté levemente para que lo viera. «Qué aburrido eres», dijo, con esa media sonrisa de siempre. Se fue al salón.
Apoyé el libro despacio contra la estantería. Dentro estaba todo, a 40 centímetros de donde ella había estado parada. Respiré. Al día siguiente Gonzalo me llamó a las 9 de la mañana. Su voz tenía algo que en él era infrecuente, una urgencia controlada, como la de quien tiene que dar una información que cambia el peso de todo lo anterior. He terminado de revisar el documento que iban a firmar en la notaría, dijo. Le pregunté qué era exactamente. Una procuración amplia, Sonsoles como poderdante, Carmona como apoderado. Le daría a Carmona capacidad para gestionar, transferir y disponer de activos del patrimonio conyugal sin necesidad de tu firma ni tu presencia. Incluye una cláusula específica sobre bienes inmuebles, el piso de los Remedios, el único inmueble que quedaba a nombre de los dos. ¿Cuándo pensaban firmarlo? La cita es en 4 días, pero hay algo más que acabo de confirmar esta mañana y que necesitabas saber antes de que decidieras nada. Esperé. La procuración tiene una fecha de activación diferida. No entraría en vigor el día de la firma. Entraría en vigor 30 días después de la firma, con una condición suspensiva que Carmona puede activar unilateralmente. No respondí todavía. La condición, continuó Gonzalo, es que en ese plazo de 30 días tú no hayas iniciado ningún procedimiento de separación ni reclamación patrimonial. Lo procesé en silencio durante unos segundos. Habían construido un mecanismo que tenía en cuenta la posibilidad de que yo descubriera algo. Si lo descubría y actuaba, la procuración no se activaba y perdían el documento, pero mantenían el dinero ya acumulado. Si no lo descubría o si lo descubría demasiado tarde, la procuración se activaba y Carmona podía disponer del piso sin que yo pudiera impedirlo con una firma. Era un plan con salida de emergencia incorporada. Lo habían pensado con detalle. Le dije a Gonzalo que necesitaba que el informe completo estuviera en mis manos antes del jueves. Lo tienes mañana por la tarde. Colgué. Me quedé de pie en el pasillo de la oficina con el teléfono en la mano y el ruido habitual del edificio alrededor. Impresoras, voces al fondo, el ascensor que llegaba y se iba. Llamé a Aurelio. El viernes, le dije cuando cogió. En casa, a las 9 de la mañana. Un silencio breve. ¿Estás seguro? Completamente. Estaré allí. Colgué. Volví a mi mesa. Me senté. Abrí el expediente que tenía pendiente de esa mañana y continué trabajando. El viernes era en 3 días. 3 días en los que Sonsoles seguiría reorganizando agendas, preparando cenas, durmiendo con esa respiración lenta y regular que yo había escuchado miles de noches. 3 días en los que todo en la superficie de esa casa seguiría exactamente igual. 3 días en los que yo iba a hacer lo único que quedaba por hacer. Esa noche, al llegar a casa, Sonsoles me preguntó si quería que pidieran pizza porque no tenía ganas de cocinar. Le dije que sí, que perfecto, que lo que ella quisiera. Comimos pizza en el salón con la televisión encendida, y yo pensé que esa era probablemente la última cena normal que íbamos a tener en esa mesa, y no dije nada. El viernes amaneció con una luz fría y blanca que entraba horizontal por la ventana de la cocina. Me levanté a las 7 menos cuarto, antes de que sonara el despertador, antes de que Sonsoles se moviera. Me duché, me afeité, me puse el traje gris que guardaba para las comparecencias formales, el que llevaba a las vistas tributarias cuando el expediente requería presentación. No era un gesto simbólico deliberado, era simplemente que ese día requería la misma compostura que cualquier acto profesional importante. Y la compostura empieza por fuera. Preparé café, calenté leche, puse 2 tazas en la mesa, como hacía siempre. Sonsoles entró a la cocina a las 8 menos 20, con la bata azul y el cabello sin recoger todavía. Me miró un segundo. «Estás muy arreglado para un viernes», dijo. «Tengo una comparecencia a las 11», respondí. Era mentira, pero era el tipo de mentira que no generaba seguimiento porque encajaba perfectamente en el patrón normal de mi trabajo. Asintió. Se sirvió café, se sentó. Cogió el teléfono de la encimera y empezó a leer algo en la pantalla con esa atención dispersa de primera hora de la mañana. Eran las 8:03.
Aurelio llegaría a las 9. Fui al estudio. Saqué el tomo de jurisprudencia de la estantería. Lo abrí sobre el escritorio y extraje todo lo que había guardado dentro a lo largo de las últimas semanas. Los folios del banco con las 17 transferencias subrayadas, las 3 fotografías de Córdoba con las fechas anotadas al dorso, el informe completo de Gonzalo con sus 14 páginas, la declaración fiscal de Carmona con las anotaciones en los márgenes, la denuncia tributaria en su versión final, el borrador del escrito de separación que Aurelio había preparado. Lo organicé en orden cronológico dentro de la carpeta beige que había comprado específicamente para esto. Una carpeta sin membrete, sin etiqueta, del color más neutro posible. La cerré. La puse debajo del brazo. Salí del estudio. Sonsoles seguía en la cocina con el café y el teléfono. Fui al salón. Puse la carpeta sobre la mesa del comedor. Me senté en la silla del lado izquierdo, la que daba de frente a la puerta de la cocina. Esperé. A las 8:57 sonó el telefonillo. «Sonsoles», llamé desde el salón con una voz completamente normal. «Hay alguien abajo. Abre tú, que tengo las manos ocupadas». Escuché el ruido del telefonillo desde la cocina, luego sus pasos hacia la entrada, luego la puerta del piso abriéndose, luego la voz de Aurelio saludando con esa discreción suya de siempre. Sonsoles entró al salón con Aurelio detrás. Me miró con una expresión que todavía no era alarma, sino extrañeza, la de quien acaba de recibir una pieza de información que no encaja con ningún marco previo. «Carlos, ¿quién es?» «Siéntate, Sonsoles». No lo dije en voz alta. No lo dije con dureza. Lo dije con el mismo tono plano que usaba cuando le comunicaba a un contribuyente que el expediente estaba cerrado y no había más que discutir. Un tono que no dejaba espacio para malentendidos, porque no era ni agresivo ni suave. Era simplemente definitivo. Se quedó de pie un momento. Luego se sentó en la silla del otro lado de la mesa. Abrí la carpeta. Saqué los folios del banco. Los puse frente a ella con la misma parsimonia con que ponía documentos sobre la mesa en una sala de inspección. 17 meses, dije. 800 euros el día 23 de cada mes. 13.600 euros en total, desde esta cuenta hacia una cuenta a nombre de Heliodoro Carmona Vega. 47 años. Agente de la propiedad en Córdoba. Sonsoles miró los folios. Su cara no cambió de inmediato. Hubo un segundo, 2, en que pareció estar calculando algo internamente. «Carlos, eso tiene una explicación». Saqué las fotografías y las puse encima de los folios sin decir nada. Las 3. El restaurante de febrero, el apartamento de mayo, el hotel de agosto. El silencio que siguió era diferente a todos los silencios que habíamos tenido en 24 años de matrimonio. Tenía una textura distinta. Era el silencio de algo que se termina y lo sabe. «Eso no es lo que parece», dijo. Su voz había bajado un tono. Puse encima el informe de Gonzalo, abierto por la página de la cuenta conjunta. 31.200 euros acumulados entre las transferencias de la cuenta conjunta y los fondos del seguro de vida de tu madre, que no declaraste en sucesiones. Esta cuenta la abriste con Carmona en febrero del año pasado, 2 semanas después del primer encuentro documentado. Ahora sí cambió su expresión. No hacia el llanto ni hacia la rabia, hacia algo más parecido al cálculo. Vi cómo recorría mentalmente las opciones disponibles. «Carlos, escúchame. La cita en la notaría de Córdoba es en 3 días. La puse sobre la mesa. Una fotocopia de la confirmación que Gonzalo había conseguido. La procuración amplia con activación diferida a 30 días condicionada a que yo no iniciara ningún procedimiento. Lo habíais pensado bien». Sonsoles se quedó completamente quieta. Aurelio, que había permanecido de pie junto a la puerta del salón sin intervenir, se acercó entonces y dejó sobre la mesa el escrito de separación con los documentos de protección patrimonial ya firmados. «Soy el abogado de Carlos», dijo con su voz de siempre sin énfasis. «El escrito de separación se presenta hoy antes del mediodía. Los activos individuales de tu marido están blindados con documentación notarial desde el miércoles».
La cuenta conjunta ha sido bloqueada preventivamente esta mañana a las 8:30, antes de que llegaras a la cocina. Sonsoles lo miró. Me miró a mí. Abrió la boca. No, dije. Una sola palabra. No con rabia, con la misma firmeza con que cerraba un expediente, cuando no había más argumentos que revisar. Lo que vino después duró aproximadamente 40 minutos y no tuvo la forma dramática que la gente imagina cuando piensa en el fin de un matrimonio de 24 años. No hubo gritos. No hubo objetos rotos. Sonsoles intentó primero minimizar, que la relación con Carmona no era lo que parecía, que las transferencias tenían un origen que podía explicar. Luego intentó negociar, que podíamos llegar a un acuerdo sin abogados, que había cosas que todavía podían salvarse. Luego se quedó callada durante un tiempo largo, mirando la mesa, y en ese silencio había algo que reconocí, aunque no quise nombrarlo en voz alta, el reconocimiento de que no había salida por ningún lado. Aurelio gestionó cada fase, con la precisión de quien ha visto esas 4 fases muchas veces, y sabe que tienen que recorrerse todas antes de llegar al final. Cuando Sonsoles firmó los primeros documentos del proceso de separación, eran las 10:45. Yo no sentí lo que pensaba que iba a sentir. No hubo alivio inmediato ni satisfacción particular. Hubo algo más parecido al peso específico de un libro cerrado. No vacío, no ligero, cerrado. Aurelio se fue a las 10:15. Sonsoles se encerró en el dormitorio. Yo me quedé solo en el salón con la carpeta beige sobre la mesa y el café de la mañana todavía en la taza, completamente frío. Esa tarde, desde el ordenador de la oficina, presenté la denuncia tributaria contra Eliodoro Carmona Vega. 11 páginas, número de funcionario, firma digital, registro de entrada. Un expediente que no podía archivarse sin revisión obligatoria. Las inconsistencias fiscales que había documentado eran suficientes para abrir una inspección formal. Lo que encontrarían en esa inspección era su problema, no el mío. Yo solo había hecho lo que llevaba 26 años haciendo, señalar lo que no cuadraba y dejarlo en manos del proceso correspondiente. El lunes siguiente, a las 8:30 de la mañana, llamé a Rodrigo. Cogió al segundo tono con su voz de siempre, ligeramente adormilada a esa hora, desprevenida. «Papá, ¿pasa algo?» «3 cosas», dije. «El aluguer de tu apartamento deja de pagarse en 30 días. El seguro del coche queda cancelado a partir de hoy. La tarjeta vinculada a mi cuenta se desactiva esta tarde a las 6. Silencio. «Papá, escúchame. Yo no...» «Ya lo sé todo, Rodrigo». 5 palabras. Las mismas 5 palabras que llevaba semanas sabiendo que iba a decirle, sin saber exactamente cuándo. Las dije con voz tranquila, sin elevación, sin la rabia que podría haber justificado, y que sin embargo no sentía en ese momento, o quizás sí la sentía, pero en un lugar demasiado hondo para que saliera por la voz. Rodrigo intentó continuar. «Papá, si me dejas explicarte...» «No hay nada que explicar», dije. «Fuiste a Córdoba en marzo. Almorzaste con él 2 horas. 3 semanas después, apareciste en mi salón con una reunión que no existía. Eso no es un malentendido, Rodrigo. Es una elección». Silencio largo. «Cuando quieras hablar de verdad», dije finalmente, «ya sabes dónde estoy». Colgué. Me quedé con el teléfono en la mano un momento. Luego lo dejé sobre la mesa y fui al estudio. Abrí la agenda de la semana en la página del lunes. Estaba en blanco. Sonsoles llevaba años rellenando esa primera página cada domingo por la noche, con los compromisos ordenados, los recados anotados, los post-its amarillos con las cosas pendientes. Sin eso, la página era solo papel cuadriculado vacío. Cogí el bolígrafo. Empecé a escribir. Lunes, reunión interna, 10 de la mañana. Martes, visita de campo, expediente del sector hostelero. Miércoles, informe trimestral. Jueves, libre por la tarde. Mi letra, mi orden, mi semana. Había estado mirando esa agenda durante años, sin ver que siempre había sabido lo que tenía que hacer y a dónde tenía que ir. Que no había necesitado que nadie se lo escribiera antes. Que lo que parecía un gesto de cuidado había sido,
durante un tiempo que todavía no era capaz de calcular exactamente, una manera de controlar algo que en realidad nunca había necesitado ser controlado. El bolígrafo en la mano, el papel en blanco, el ruido del edificio alrededor, el ascensor, un vecino en el piso de arriba, el tráfico lejano de una mañana de lunes en Sevilla que seguía siendo exactamente lo que siempre había sido. Cerré la agenda. Hay cosas que se pierden en estas batallas que nadie te devuelve aunque ganes. Los años en que no viste lo que estaba delante, la versión de ti mismo que creía en algo que resultó ser distinto, el tiempo que no se recupera con ningún documento firmado ni con ninguna denuncia presentada. Eso lo entendí ese lunes por la mañana con el bolígrafo en la mano y lo entendí sin dramatismo, como se entienden las cosas que son simplemente verdad. Pero también entendí otra cosa, y esta me importaba más, que en el momento en que Ramón Pedrosa cerró la puerta de su taller con el trinco y me llevó hasta ese maletero abierto, yo no me quedé paralizado. Reuní lo que sabía, busqué lo que me faltaba, protegí lo que era mío. Actué cuando tenía el cuadro completo y no antes. 26 años aprendiendo a leer expedientes me habían enseñado, sin que yo lo supiera, exactamente lo que necesitaba para leer este. La agenda estaba sobre el escritorio con mis compromisos escritos con mi letra. El tomo de jurisprudencia de 2004 estaba en la estantería, vacío por primera vez en semanas. El café de la mañana todavía estaba caliente en la taza. Era lunes, tenía trabajo. Me levanté y fui a hacerlo. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.